Historia de mis antepasados más antiguos, de los que me siento muy orgulloso de descender. La leyenda de El Cid. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, mi 31º abuelo, 5 veces mi abuelo, conde de Vivar, señor de Valencia, mítico caballero castellano, alférez mayor de Sancho II, rey de Castilla, el primero en llevar el apellido y las armas de Vivar, o Vivar, conquistador de Valencia y autodenominado, Príncipe Rodrigo el Campeador. El Cid era el quinto abuelo de Dom Afonso III, rey de Portugal, mis abuelos 25º y 26º. El Cid Campeador, cuyo nombre era Rodrigo Díaz de Vivar, conde de Vivar, señor de Valencia, mítico caballero castellano, alférez mayor de Sancho II, rey de Castilla, conquistador de Valencia, nació en Vivar, tal vez en 1040, y murió en Valencia el 10 de julio de 1099. Era hijo de Diego Laínez, señor de Vivar y de doña Teresa Núñez Damaya. Era nieto paterno de Laín Núñez y nieto materno de Nuno Álvarez Damaya, señor de Entredouro e Mino y doña Gontrón de Gutiérrez. Por el lado materno, don Rodrigo Díaz de Vivar procedía de la familia de nuestro lidador, don Gonzalo Méndez Damaya, fallecido en Beja en 1170. Don Rodrigo Díaz de Vivar, que murió a los 56 años, llamado el Cid, del morisco Cidi, señor y campeador, fue un noble guerrero castellano que vivió en el siglo XI, época en la que Hispania estaba dividida entre reinos rivales cristianos y moros, musulmanes. Su vida y sus hazañas se han convertido en leyenda, sobre todo gracias a una canción de guerra, la canción de Mio Cid, fechada en 1207, transcrita en el siglo XIV por Pedro Abad, cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, referencia para los caballeros de la Edad Media. La imagen que se desprende de este manuscrito es la del caballero medieval idealizado, fuerte, valiente, leal, justo y piadoso. Pero hay otras fuentes que le son mucho menos favorables. La historia del Cid, campeador o Mio Cid. Don Rodrigo nació en Vivar, una pequeña aldea cercana a la ciudad de Burgos, capital del reino de Castilla. Era hijo de Diego Laínez, señor de Vivar, y de doña Teresa Núñez Damaya, hija de don Nuno Álvarez Damaya, señor de Entredouro y Miño, miembro de la alta nobleza castellana. Huérfano de padre a los 15 años, fue llevado a la corte del rey Fernando I de León, donde se hizo amigo y compañero del príncipe Sancho. Su educación tuvo lugar en el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde se formó en letras y derecho. A la muerte de Fernando, el reino se repartió entre sus hijos. Castilla fue para Sancho, Galicia, para García, León, para Afonso, Toro, para Elvira y Zamora, para Urraca. Sin embargo, Sancho no estaba de acuerdo con el reparto y comenzó a luchar por la reunificación y ampliación de la herencia de su padre, bajo su corona, y en esta lucha contó con la ayuda de don Rodrigo, nombrado alférez del reino. Don Rodrigo tenía 23 años cuando derrotó al alférez de Navarra, Ximeno Garcés, en una singular batalla que le valió el sobrenombre de Campeador, y al año siguiente empezó a ser conocido como el Cid entre los moros. Atacando a su hermano Afonso, batalla de Golpejera, Sancho le arrebató el reino de León y se dirigió a Zamora, asediando el castillo donde vivía Urraca. Fue durante este asedio cuando Sancho fue asesinado por Bellido Dolfos, sospechoso de ser agente de Alfonso. Sancho no dejó herederos y Alfonso VI se convirtió en rey de Castilla. Pero solo fue coronado tras prestar el juramento de Santa Gadea, exigido por Rodrigo Díaz de Vivar, exonerándose de cualquier implicación en la muerte de su hermano. Tras este episodio, las relaciones entre el rey y Rodrigo Díaz de Vivar se fueron tensando hasta que, en 1081, el Cid fue desterrado de Castilla por primera vez. En este punto, su historia se cuenta en dos versiones diferentes. Según la canción de Mio Cid, 300 de los mejores caballeros castellanos decidieron acompañarle al destierro, convirtiendo Zaragoza en su cuartel general y librando victoriosas batallas contra los moros. Según una versión alternativa, don Rodrigo Díaz de Vivar se refugió en las montañas de Aragón, reuniendo un pequeño ejército cuyas armas se pusieron al servicio de quien pagara más, fuera cristiano o musulmán. De hecho, es también esta fuente alternativa la que, al mencionar su matrimonio con doña Ximena, hija del conde de Oviedo, que tuvo lugar poco antes de su destierro, dice con picardía que la dama era mayor que él y muy fea, pero tenía una envidiable hacienda. Lo cierto es que, por aquel entonces, don Rodrigo Díaz de Vivar estableció vínculos con el rey moro de la taifa de Valencia, Al-Qadir,
que se convirtió en su amigo y protegido, según una versión, o en su cliente, según otra. En beneficio de Al-Qadir, el Cid conquistó los pequeños reinos de Albarracín y Alpuente. Hacia 1093, al enterarse del asesinato de Al-Qadir, atacó la Taifa de Valencia, consiguiendo tomarla el 17 de junio de 1094, tras 19 meses de asedio de la ciudad, y haciéndose llamar Príncipe Rodrigo el Campeador. Según la versión que no le ennoblece, Rodrigo hizo torturar y luego quemar vivo al gobernador de la ciudad, Ben Yaf, por estar implicado en la muerte de Al-Qadir. Y no habría perdonado ni a su mujer ni a sus hijos de no ser por la intervención de los nobles caballeros que le seguían. La versión más extendida, en cambio, sostiene que, cuando se convirtió en señor de Valencia, demostró ser un gobernante justo y equilibrado. Concedió a la ciudad un estatuto de justicia, instauró la religión cristiana pero, al mismo tiempo, renovó la mezquita musulmana, acuñó moneda y se rodeó de una corte de estilo oriental, formada por poetas tanto árabes como cristianos y por eminencias del mundo del derecho. Pero los almorávides no se quedaron de brazos cruzados y llegaron a las puertas de la ciudad bajo el mando de Muhammad, sobrino de Yusuf. Tras varias batallas, el Cid obtuvo una victoria decisiva, que contribuyó a convertirlo en objeto de narraciones heroicas y míticas. Hasta su muerte, don Rodrigo Díaz de Vivar gobernó Valencia en nombre de Alfonso VII, pero en realidad su poder era independiente del rey. Intentó acrecentarlo casando a una de sus hijas, doña Elvira Rodríguez de Vivar, con el infante don Ramiro Sánchez de Pamplona, mis 30 abuelos, 5 veces mis abuelos, y a la otra, doña María Rodríguez de Vivar, con el conde de Barcelona, Ramón Berengario III, mis 30 abuelos. La muerte y la leyenda de El Cid. Contrariamente a la tradición legendaria, que gusta de verlo morir heroicamente en combate, don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado Campeador o El Cid o Mio Cid, murió en una cama de su castillo de Valencia el 10 de julio de 1099. Fue en este momento de la historia cuando don Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en leyenda. Los moros estaban confiados porque por fin habían matado al Cid. Su mujer lo tenía atado a su caballo y con la espada en la mano y lo envió al campo de batalla. Cuando vieron al Cid en su caballo, huyeron y fueron perseguidos y derrotados por el ejército de don Rodrigo. Por eso cuenta la leyenda que don Rodrigo Díaz de Vivar ganó una batalla después de ser asesinado. Sus restos, junto con los de su esposa, doña Ximena, están enterrados en la Catedral de Burgos. El armorial lusitano se refiere a las armas de Vivar de la siguiente manera. Las armas de los Vivar son, corte, el primero partido, primero, cuartelado de rojo con un castillo de oro, Castilla, y de plata, con un león de púrpura, armado de azul, león, segundo, de rojo, con 4 pals de oro, Aragón, el segundo de rojo, con una encina de verde, puesta de plata, flanqueada a la izquierda por un león de oro. Timbre, el león en el escudo. Familia y descendencia. Del matrimonio entre don Rodrigo Díaz de Vivar y doña Ximena Díaz de Oviedo, mi abuela 31, 5 veces mi abuela, nacieron 3 hijos. Don Diego Rodríguez de Vivar. Doña María Rodríguez de Vivar, mi 30ª abuela, casada con don Pedro de Aragón, y más tarde casada con Ramón Berengario III, el Grande, conde de Barcelona, mi 30º abuelo. Doña Elvira Rodríguez de Vivar, casada con Ramiro Sánchez, infante de Navarra, señor de Monzón, mis 30 abuelos, 5 veces mis abuelos.